Dios y las pandemias. Entonces vamos a empezar con este tiempo haciendo un poco de historia. ¿Cuáles fueron las pandemias más terribles de la historia de la humanidad? Probablemente usted ya conoce mucho de este tema, así que no voy a ahondar en muchos detalles. Solamente voy a empezar diciendo que de las varias pandemias que han azotado a la humanidad, hay dos que preceden a este tiempo que estamos viviendo ahora, que nos puede parecer a nosotros lo peor que la humanidad ha vivido, pero en el siglo XIV, aproximadamente entre el año 1347 y 1353, existió en Europa, más que nada, tuvo su efecto viniendo desde Asia, la famosa peste negra. Esta peste, causada por una bacteria, cobró la vida de alrededor de 25 millones de personas. Estamos hablando de un periodo de más de 5 o 6 años en los que esta peste tuvo su incidencia. Por supuesto que tuvo un efecto muy grande en Asia, Lejano Oriente, el Medio Oriente también, pero la falta de registros históricos y la falta de mayor documentación al respecto hace muy difícil rastrear más información sobre esta peste. Sin embargo, en Europa, por cuestiones del sistema feudal que existía y los impuestos, entonces se contabilizó estas cifras. Entonces, muchos historiadores creen que el número de 25 millones es probablemente el más cercano a una realidad de las víctimas letales que cobró la peste negra. Pero también tenemos que en el año 1918, y solamente en ese año, apareció la famosa gripe española, que no es que apareció en España, sino que en España, por no haber estado involucrada en la Primera Guerra Mundial, hubo mayor apertura a la información, mientras que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde se inició realmente la gripe española, había un poco de restricción en la información que salía al mundo por causa del contexto de la Primera Guerra Mundial que se estaba viviendo. Entonces, esta gripe española solamente en el año de 1918 cobró alrededor de entre 20 y 40 millones de personas. La peste negra cobró la vida de aproximadamente 25 millones y fue la peor de toda la historia hasta ahora. Pero la gripe española cobró más víctimas, entre 20 y 40 millones. El problema es que la peste negra cobró más vidas porque la población mundial en ese entonces, hablamos de el siglo XIV, era menor a lo que era la población mundial en el año 1918 en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Hoy en día la población del mundo ha crecido aún más y es por eso que la gripe española fue muy devastadora en el mundo. Mientras que la peste fue causada por una bacteria, la gripe española fue causada por un virus, el famoso AH1N1, que no es algo moderno, realmente viene desde ese entonces, se viene rastreando esta gripe. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una pandemia causada por un virus y una pandemia causada por una bacteria? En la Edad Media no se conocía mucho acerca de los antibióticos. Hoy, con la medicina y el avance de la ciencia, es fácil combatir una bacteria. Bueno, no todas las bacterias, porque también hay las superbacterias, que se vuelven resistentes a los medicamentos cada vez que usted y yo tomamos medicina que no nos ha recetado un médico y hacemos crear resistencia a esas bacterias. Pero, por otro lado, la gripe española, al igual que el coronavirus que hoy nos está azotando a la humanidad, son causados por un virus. Un virus es una cosa y una bacteria es otra. La forma de contagio varía bastante. Entonces, en medio de esta pandemia que estamos viviendo y en medio de las pandemias que han azotado el mundo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, por ejemplo, en un mundo como el nuestro actualmente, que está siendo azotado por el famoso COVID-19 o coronavirus, que ya hasta el día martes se estimaban cifras oficiales? Y entendemos que detrás de toda contabilidad de cifras oficiales hay lo que se llama también la estadística negra o la estadística que no se conoce, que suele ser mucho más alta que las cifras oficiales. Entonces, hasta el día martes,
Cifras oficiales de un centro de especializaciones de Estados Unidos decía que en el mundo hay aproximadamente 3.700.000 pruebas confirmadas de casos de coronavirus. 3.7 millones en todo el mundo. De esa cantidad, aproximadamente 260.000 personas perdieron la vida. Y de esas 3.7 millones de personas, 1.2 millones ya han sido confirmados como recuperados. Significa que hay una alta incidencia de este coronavirus, dado que empezó en un pequeño lugar allá de China a finales del año 2019, en diciembre del 2019. El asunto es que en poco tiempo, entre diciembre de 2019, finales de diciembre, y febrero, ya se convirtió en una pandemia. Tardó 2 meses en convertirse en una pandemia. Y claro, las autoridades mundiales no la confirmaron como tal hasta pasadas unas semanas más. Pero lo que quiero señalar es el tiempo que pasó desde que se empezó a hablar de este virus hasta que se convirtió en pandemia. Gracias a la tecnología y a la rápida comunicación que hoy tenemos, se pudo conocer mucho de esto en poco tiempo. Y aún así, dicen los estudiosos que no conocemos todo acerca del coronavirus todavía. Por eso es que no hay una cura en este momento, y por eso es que las autoridades de la mayoría de países del mundo nos han pedido quédate en casa. Porque hasta que se conozca una cura, y con la rápida propagación virulenta que tiene esta enfermedad, pues entonces hace que no tengamos tanto miedo de la cantidad de gente que muere. Como he compartido cifras, no son tan altas las cantidades de fallecidos hablando de estadísticas, pero los números son fríos y los números no dicen la realidad que uno siente cuando una sola persona fallece, sobre todo si es mi mamá, mi hermana, una persona que yo amo mucho, mi padre, mi hijo. Entonces, aunque los números nos dicen estadísticamente que no es tan grave el asunto, ¿qué pasa si llega a ser una persona que amamos la que pierde la vida por causa de esto? Entonces, detrás de este asunto está que el virus se ha propagado demasiado rápido, y mientras no se conozca una cura debemos quedarnos en casa. Principalmente, por lo menos en Ecuador, es porque nuestro sistema de salud no está preparado para acaparar tal cantidad de personas que van a registrar síntomas leves o síntomas graves acerca de esta enfermedad. Y es lo que vivimos en el mes de marzo, finales de marzo sobre todo, y los primeros días de abril en Ecuador. La cantidad de personas que fueron a los hospitales colapsó el sistema de salud en Ecuador. Entonces, no tenemos la capacidad para lidiar con muchas personas. Si ya antes de esta crisis pandémica, uno, queriendo usar por ejemplo el seguro social de Ecuador, llamaba para pedir una cita y le daban para muchos meses en la posteridad, cuando no es una emergencia. Y cuando uno va a una emergencia, generalmente le hacen esperar mucho tiempo porque no hay suficiente personal, o no hay suficientes equipos, o no hay suficientes camas. Súmele a eso la cantidad de pacientes que empiezan a venir por causa de una enfermedad causada por un virus. Pero en Ecuador, las cifras acerca del coronavirus ascienden ya en esta semana a 32.000 personas contagiadas. Cifras oficiales, probablemente de este sitio de Estados Unidos, probablemente han sido recogidas del gobierno. Y en la realidad ya se ha hecho mucho reportaje y periodismo acerca de esto, que las cifras reales superan lo que se está oficialmente compartiendo. Pero se dice oficialmente que hay 32.000 casos de coronavirus en Ecuador, aproximadamente, y de los cuales 1.500 personas han muerto. Sin embargo, también se reportan 13.000 recuperados. Quiere decir que más o menos 1 de cada 3 personas que ha contraído el virus se ha recuperado. Pero, ¿qué hay de las personas fallecidas? Los números es solo un número, pero ha tocado esto muchas familias, muchas vidas, gente cristiana y gente no cristiana, gente mayor y gente joven, tanto hombres
la mayoría de los casos, como mujeres también. Solo en la provincia del Guayas, donde estamos nosotros, las personas que vamos a la Iglesia Bautista Israel, en Urdesa sobre todo, las personas que estamos en Guayaquil, hemos sido impactados con una incidencia muy alta, la más alta per cápita de Latinoamérica. Acerca de este virus hay alrededor de 13.000 contagiados, cifras oficiales. Pero las cifras extraoficiales, que son la realidad que palpamos todos los días, bueno, no todos los días porque no todos salimos todos los días, pero los que están en el frente de batalla, en el campo de la medicina, se dan cuenta de que esto va mucho más allá. ¿Dónde está Dios en medio de este coronavirus entonces? Primero quiero decir que Dios es soberano. Y quiero leer un texto de la Biblia. En el libro de Job, capítulo 42, en el versículo 2, dice así: Job, conversando con Dios, reconoce lo siguiente. Job 42:2: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes, dice Job. Pero ¿por qué Job? ¿Y por qué, habiendo tantos versículos acerca de la soberanía de Dios, yo decidí compartirles en este momento? Quiero que vean a continuación este video. Hablaremos un poquito acerca de la vida de Job y, para ser muy gráfico y resumirlo, quiero que vean este video que nos demuestra que lo que Dios hace, como permitir las pandemias, no necesariamente son cosas dejadas al azar. Veamos el siguiente video. ¿Es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios, así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace.
Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job dos majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué le es devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Como pudimos ver, en la vida de Job hay muchos altibajos emocionales, probablemente como los que usted y yo también estamos pasando. Momentos en que nos sentimos con mucha fe y recitamos los salmos y nos agarramos de las promesas de Dios y creemos que todo va a estar bien. Pero luego sabemos de algún familiar o de alguna persona que está teniendo problemas de salud. Vemos que no solamente gente mayor, sino también gente joven se contagia. Vemos que no solamente están los del personal de salud exponiendo sus vidas, sino también todos aquellos que salen sin una mascarilla o sin un manejo adecuado de la limpieza de manos o asepsia de su cuerpo. Vemos también que esto ha traído mucho dolor, no solamente por el efecto propio del virus y la enfermedad que causa, sino por todo el efecto que a partir de eso ha contraído el resto de áreas de desarrollo de la vida. Por lo menos en Ecuador hemos visto en primer lugar que se nos ha dado un toque de queda que no nos permite, por lo menos en esta semana, salir sino solamente entre 5 de la mañana y 2 de la tarde. Si alguien está sin un permiso oficial fuera de esos horarios circulando, entonces va a tener problemas legales. Los que tienen vehículos solo pueden circular una vez a la semana y justamente dentro de ese horario, entre 5 y 2 de la tarde. Y para los que necesitan movilizarse se requiere un salvoconducto que se puede tramitar muy fácilmente. Algunos dirían que hasta se están aprovechando de ese papel o de ese permiso especial. Pero dentro de esas circunstancias añadidas a la enfermedad del coronavirus está que muchos están perdiendo el trabajo. Otras personas han estado teniendo problemas para encontrar que su propio negocio salga adelante o tenga las ventas que antes tenía, que no está siendo posible. Muchos hemos visto cómo nuestra economía ha entrado a una incertidumbre total. Un símbolo de interrogación enorme pesa sobre qué es lo que va a pasar en el futuro. No podemos pensar
que aunque pase esto, todo va a volver a la normalidad. Eso hay que dejarlo definitivamente en el pasado. Nuestra vida ya cambió. No hay manera de que volvamos a ser exactamente como éramos en el pasado. Tenemos que repensar cómo vamos a llevar adelante nuestra vida en este tiempo. Vuelvo a la soberanía de Dios. El autor de este libro llamado Coronavirus y Cristo, que salió justamente en el mes de marzo, finales de marzo, el autor John Piper dice en uno de los capítulos de este libro: la soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. Quiero repetirte esta frase que me gustó mucho de John Piper. La soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. ¿Sabes? Tú y yo estamos sostenidos por Dios. Como vimos en la vida de Job, no todo lo que pasa necesariamente es como un castigo de Dios. Y yo he escuchado mucho de esto, he escuchado más de lo que hubiera querido, acerca incluso de predicadores diciendo que esto es un castigo de Dios por lo malo que hemos hecho. Y bueno, definitivamente la maldad del hombre trae sus consecuencias. La Biblia establece: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces, definitivamente hay pecados que el hombre viene cometiendo desde el inicio de la humanidad que han causado su efecto en la historia y en el desenvolvimiento de la vida. Pero ¿son las pandemias castigos de Dios? Vemos que lo que le pasó a Job no necesariamente fue un castigo de Dios, porque Job no había hecho nada malo. Era un hombre inocente. Al final de su vida él termina reconociendo lo que el jueves pasado yo decía, es lo que realmente Dios demanda de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Y eso es lo que hacía Job. Después de todo lo que le pasó, le fue restablecido no como un premio por haber pasado la prueba, sino sencillamente porque Dios es soberano, porque Dios da y porque Dios quita. Sin embargo, su nombre sigue siendo bendecido, su nombre sigue siendo reverenciado, adorado y exaltado. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él lo quiere y como Él lo quiere. Esa es la soberanía de Dios. Sí, podemos decir: Dios, ¿por qué permites que esta enfermedad del coronavirus haya tocado a mi familia y yo perdí seres queridos? Yo no puedo responder el por qué, todos los por qué de Dios, pero vale la pena hacernos esas preguntas. Vale la pena preguntarle a Dios para encontrar en la palabra suya algo de respuesta, algo de sanidad, algo también que nos ayude a poder seguir pensando en cómo voy a generar esperanza para mi vida, cuando la esperanza es lo que muchas personas han perdido en este tiempo. Hay que reconocer que Dios sigue siendo nuestro refugio. Quiero leer un salmo que me encanta cómo propone que nos acerquemos a Dios en medio de las dificultades que vivimos. También decía el jueves pasado yo que llega un momento cuando las emociones se disparan. Cuando la pandemia recién empezaba, todo era un caos, no sabíamos qué iba a pasar, era una cuestión de días, cuestión de semanas. Pero conforme ya se fueron calmando las cosas y como el pico de infección quizá ha disminuido, entonces ya parece que empezamos a pensar nuevamente con mentalidad anterior. No, ya todo se está tranquilizando, todo se está normalizando. Pero lo cierto es que las cosas no van a volver a ser como antes. Las cosas no están normales. No quiero empezar a asustarte diciéndote que van a venir cosas más feas y más terribles en el mundo. Pero no podemos negar lo que está pasando. Mencionaba yo también anteriormente acerca de una plaga de langostas que está azotando más que nada el continente africano. Leí en estos días que ya están llegando desde Asia también a Estados Unidos abejas asesinas de más de 5 centímetros. Que yo vi una foto y de verdad que tienen cara de asesinas. Pero escuchamos de tantas cosas: meteoritos que caen,
luces en el cielo inexplicables, algunos dicen que son ovnis, otros dicen que son solo drones. Vemos que hay la posibilidad de otro tipo de pandemias que se van a desatar a causa de la del coronavirus que estamos viviendo. Eso deja a Dios todavía sentado en su trono. Y si tú eres de las personas que está sintiendo ansiedad, angustia, incertidumbre acerca del futuro, vamos al Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y me voy a saltar hasta el versículo 8 del Salmo 46 que dice: Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Salmo 46 nos invita de nuevo a poner nuestra esperanza en el Señor, en medio de coronavirus, en medio de pandemias o en medio de la situación que sea. Puede haber un terremoto, Salmo 46. Puede haber un tsunami, Salmo 46. Puede haber otra pandemia, Salmo 46. Las cosas se están volviendo horribles en el mundo, Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Confía en el Señor. Pon tu esperanza en Él. Dios sigue siendo soberano en medio de estos tiempos. Hay cosas que Dios está haciendo que sobrepasan de largo lo que nosotros podemos entender. No tratemos de darle una explicación científica, razonable, ni siquiera bíblica a todo lo que está pasando. Unos interpretarán versículos bíblicos de una manera y otros los interpretarán de otra manera el mismo versículo bíblico. Pero el que no cambia es Dios. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Espíritu Santo sigue tocando personas hoy, como lo hizo durante la peste negra en el siglo XIV, como lo hizo durante la gripe española en la Primera Guerra Mundial, año 1918, y como lo está haciendo hoy en el año 2020, en medio de este coronavirus que está azotando el mundo. Qué triste es ver que a veces solo le vemos el lado feo de las cosas. Dios está sentado en su trono. ¿Podemos verle el lado positivo a esto? ¿Qué podemos ver que Dios está haciendo de bueno en este tiempo? Job tuvo problemas para ver que lo que Dios hacía tenía un buen propósito. Pero voy a recapitular un poco las historias de pandemias. ¿Sabían ustedes que durante el siglo XIV, cuando hubo la peste negra que azotó muy duro a Europa, después de eso, sobre todo en la ciudad italiana de Florencia, donde se estima que murió 1 de cada 7 personas, se produjo allí mismo el Renacimiento, la mayor expresión artística y científica en ese resurgimiento de Europa. Justamente el fin de lo que se conoce como el oscurantismo o la Edad Media o The Dark Ages, como se le dice en inglés, justamente terminó con el Renacimiento, un periodo histórico donde se dejó atrás todo ese oscurantismo y empezó el resurgimiento del arte, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de los inventos. Poco tiempo después aparece la Biblia impresa en la primera imprenta creada
allá en Alemania. Entonces, lo que dejó la peste negra no fue solamente muertes y un conteo alto de cadáveres. Podemos florecer en medio de las pandemias. El Hijo de Dios, el ser humano en general, puede florecer en medio de las pandemias. ¿Qué hay de la gripe española? Justamente en la Primera Guerra Mundial y con todo lo que pasó con las muertes a causa de esa gripe, se hizo mucha inversión en avances y desarrollos de la medicina. Cosas que hoy tenemos probablemente no hubieran sido descubiertas o puestas en funcionamiento, hablando del campo científico, de no haber sido por el efecto justamente de las pandemias. ¿Y qué hay de este coronavirus en pleno 2020? Creíamos que el tema de las comunicaciones digitales, el uso del internet y redes sociales estaba relegado solamente a la gente joven. Hoy yo veo a mi abuelita haciendo videollamada, porque no se la puede visitar, quiere ver a su familia, lo hace a través de una videollamada. No sabe muy bien cómo funcionan los detalles, pero está allí. Esto también nos deja una enseñanza. Hay mucha gente que estaba muy preocupada de todo lo que pasa fuera de la casa. Y en este tiempo estamos todos quedándonos, la mayoría, todo el tiempo dentro de nuestras casas. Por supuesto que el panorama parece sombrío. Muchos perdiendo trabajo, muchos perdiendo ingresos de sus negocios como antes los tenían, lo que hace bajar tal vez el presupuesto y lo que uno decía la calidad de vida, pero definitivamente la vida ya nos cambió. Pero más allá de lo material, ¿qué hay de los que han perdido la salud? ¿Qué hay de los que hoy se encuentran luchando con esta situación de enfermedad y que sienten que se ahogan y que no pueden respirar y que no saben si vivirán para respirar el día de mañana? ¿Qué hay del dolor causado a familias que perdieron 1, 2, 3, 4 y hasta más miembros dentro de su círculo familiar? Todos hemos experimentado unos más cerca que otros, el dolor de perder a alguien. Por lo menos en Ecuador, muchos hemos sido afectados con el dolor de perder a alguien cercano a nuestra familia por causa de esta pandemia. Pero ¿qué va a dejarnos al final esto? ¿Dónde está la buena noticia? Finalmente, algunos cristianos durante la peste negra pudieron pensar, Cristo viene pronto. Y sí, Cristo venía pronto. Luego, gente cristiana durante la Primera Guerra Mundial, con el azote de la gripe española, pudo haber pensado, Cristo viene pronto. Y sí, Cristo viene pronto. Si eso pensaron en el siglo XIV, si eso pensaron a inicios del año 1900, ¿qué podemos pensar hoy nosotros en el año 2020? Cristo viene pronto. Amén. Sí. Hay cosas que tienen que pasar proféticamente, tienen que suceder algunos asuntos. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero si en el siglo XIV Cristo venía pronto y al inicio del año 1900 Cristo venía pronto, ahora año 2020 Cristo está mucho más cercano en regresar a este mundo. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Cuando ese evento ocurra, cuando suene la trompeta, tus oídos escucharán ese sonido. Serás parte de los que, estando vivos, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Quiero saber si podemos ayudarte. Si tú quieres estar plenamente convencido de que cuando suene la trompeta y cuando venga el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, tú estarás allí en ese grupo de los que serán transformados y su cuerpo glorificado para estar para siempre con el Señor. Pero si Cristo me llama a su presencia antes de que sea el evento de su segunda venida, ¿iré a verlo? Sea que me llame a su presencia o Cristo vuelva por segunda vez, yo estoy seguro de que voy a estar con Él para siempre. ¿Tú estás listo? ¿Tú estás lista? Déjame saber en los comentarios si no lo estás, porque hoy mismo queremos ayudarte a que te agarres de las promesas de Dios y tengas la seguridad de que no importa cuál es la situación de pandemia que estemos viviendo en el mundo, hay esperanza para ti
hay esperanza para mí.